Liceo 25, que queda en el kilómetro 16 del Camino Maldonado. Una profesora fue a separar una pelea, ¿verdad?, entre dos chicos, entre dos alumnos, y uno de ellos la empujó sucesivamente hasta que la tiró al piso y posteriormente la insultó muy feo. La profesora, además de ser una excelente trabajadora, es una referente de esa comunidad educativa. Eso también tiene un peso determinado. No es que unos valgan más que otros, pero el impacto psicológico y emocional es mucho mayor. Y la federación tiene una resolución que le ha sido encomendada por Asamblea General de Delegados, que ante la agresión a un docente se realiza un paro de 24 horas. FENAPE ya tenía definido que frente a una agresión se desencadenaba un paro, que fue lo que ocurrió. El Consejo de Secundaria quiere dejar constancia que concurrió en pleno al liceo en cuestión, que es un hermoso centro educativo y las familias tienen que estar tranquilas porque es una comunidad muy integrada al barrio, con una buena capacidad de trabajo interno, porque no es justo que se estigmatice el centro educativo y que están dadas todas las condiciones para la restauración del clima institucional, la atención de la profesora y la atención del joven, que es lo que estos eventos requieren. ¿Es un hecho aislado entonces? Es un hecho aislado. Sí, este es el tema que nos convoca hoy. Hay paro, sí, efectivamente. Ayer conversábamos telefónicamente con la presidenta de FENAPES y nos explicaba que no es un paro que se convocó exclusivamente por la agresión a la profesora. Aunque el propio protocolo del sindicato establece que por cualquier agresión se puede hacer un paro, remarcaba en especial que es un paro que plantea o reivindica otros reclamos que tienen que ver con ciertas cosas que quedaron pendientes en este inicio de cursos, que para ellos no es nada normal, contrariando de alguna manera la versión oficial o de las autoridades. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en este primer bloque, Robert Silva, consejero de Codicen. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Qué opina usted de este episodio? Bueno, yo creo que es un hecho grave, un hecho que la autoridad educativa, a través de sus distintos actores, en este caso quienes están propiamente en el lugar donde los acontecimientos sucedieron, que es la dirección, el equipo de dirección, el equipo que trabaja en ese centro, deben utilizar los mecanismos que existen para atender estas situaciones, y es una cuestión que claramente el centro educativo necesita además un apoyo. Yo creo que es un hecho a hacer un seguimiento, un hecho delicado, un hecho que nos debe llamar a la reflexión y que en definitiva muestra la necesidad de articular en un sistema educativo que en determinados contextos tiene una problemática diversa, articular con otros actores del quehacer nacional y particularmente el educativo para atender estas situaciones. Bien, ahora mi pregunta en realidad tiene más que ver con ¿qué opina sobre, porque también ha sido cuestionada la medida del paro? Yo estoy absolutamente... Por la propia ministra, de hecho. Entonces... Absolutamente en contra. Yo, además, tengo la particularidad, ustedes saben, que integro el Codicen en representación de los trabajadores. Y llegué a ir al Codicen a través del voto de miles de profesores y maestros. Y muchas de estas cosas las hablamos tantas veces. Nosotros creemos que en el ámbito educativo hay mucho para solucionar, hay mucho para mejorar, hay mucho para trabajar. Pero creemos que estas medidas drásticas, sobre todo al inicio del año lectivo, no son buenas, no estamos de acuerdo con ellas. Creemos que, en definitiva, hay una cosa que es muy importante, y acá yo creo que hay que ser muy preciso. El no estar de acuerdo con la medida sindical no quiere decir no estar de acuerdo con la gravedad de lo que pasó. O con las plataformas que reivindican. Lo que pasó es grave, hay que atenderlo, hay que generar todos los dispositivos que el propio sistema tiene para apoyar a la docente, apoyar al centro educativo, al equipo de centro y a la comunidad. Porque mirá que no es fácil una comunidad verse expuesta como se está viendo ahora. Pero creo que esta medida extrema que perjudica a 240.000 estudiantes y a 299 liceos públicos de todo el país, va en detrimento de esa mejora de la educación. Ahora, Robert, claro, pero si uno escucha, permíteme la última, Álvaro, pero escuchando a la presidenta de FENAPES y explicando y haciendo hincapié en que no es un paro que remita exclusivamente al hecho concreto de la agresión a la docente, sino que es un paro porque no vienen siendo escuchados los reclamos que plantean, que hacen
también a una mejor educación. Desde ese lugar, porque tampoco lo menciona usted cuando dice que está en contra del paro. A ver, yo creo que hay problemas que se deben atender. El inicio del año lectivo, el otro día lo conversábamos, y particularmente yo le decía, porque vieron que esto de haber hecho una campaña electoral, de haber recorrido el país como recorrí y de haber interactuado con distintos actores, uno genera necesariamente un nuevo vínculo. Y ese vínculo me llevó a decir que hay cosas que hay que mejorar, claramente, que hay cosas que no están bien y que debemos reunir esfuerzos y trabajar en equipo para tratar de solucionarlo. Y frente a esas cosas, ¿la medida del paro tampoco la justifica? No, tampoco. Yo creo que no, porque, los problemas que hoy por hoy existen, por ejemplo, hay las reivindicaciones en cuanto a que los alumnos, una decisión que ya había tomado el CODICEN antes que nosotros lo integráramos, de que los alumnos permanezcan todo el horario escolar, de que las tutorías, en el caso de que no tengan alumnos, bajan las horas de tutoría, entre otras cosas que reivindican, hay que atenderlas. Es decir, yo creo que falta de adscritos, falta de Estamos todos horas. de acuerdo que los alumnos permanezcan en el centro educativo en la medida de que ello sea posible y que exista un equipo que los pueda continentar, atender en el marco de lo que es una educación integral, que no solo tener enseñanza-aprendizaje en el aula implica eso. Si se puede, fenómeno. Si no se puede, no le pidamos a los directores de establecimientos educativos o a las comunidades que hagan lo que no pueden. Eso lo aclaró el Consejo Secundario y nosotros especialmente se aclaró y ya creo que por esa línea hay que caminar. La lógica es, los alumnos el mayor tiempo posible que permanezcan en el centro educativo es mejor para siempre y cuando, como usted dice, siempre y cuando existan las condiciones para que ello sea posible. Docentes encargados a Ahí está, comparto. Lo mismo sucede con las tutorías, es decir... O sea, que ese reclamo usted lo sacaría como reclamo de este paro en concreto. Yo le voy a decir francamente en lo que a mí me parece. Había la necesidad de llevar adelante una medida gremial y se llevó. Se generó este hecho, hubo otras circunstancias y se llevó adelante la medida gremial. ¿Por qué había una necesidad de llevar adelante una medida gremial? Me parece a mí, por mera intuición, es decir, como no puede haber por otras circunstancias, bueno, tiene que haber una medida gremial. Yo le digo la verdad, yo lo dije siempre. Yo creo que es legítimo de nosotros los profesores y los docentes reclamar nuestros derechos a través de todas las medidas que tenemos. Yo ahora tengo una posición distinta, pues yo ahora estoy en el CODICEN en representación de los docentes. Entonces sostengo lo mismo. Desde el CODICEN tenemos que proteger al que quiere hacer huelga, que está en su legítimo derecho, como al que quiere trabajar, que también está en su legítimo derecho. Explíquenos algo para quienes no estamos demasiado interiorizados. Al ser representante de docentes, uno imagina que, bueno, justamente FENAPES tendría que encontrar en usted el apoyo, o no necesariamente. No, explícitamente nosotros dijimos que no iba a ser así, porque nosotros dijimos, miren, nosotros tenemos la siguiente particularidad en el CODICEN. Nosotros somos el único consejero que no somos representantes del gobierno, no somos representantes de ningún partido político y no somos representantes de los sindicatos. Ah, bien. ¿Tá? Nosotros lo dijimos, nosotros cuando nos postulamos y los compañeros que nos apoyaron, nosotros tenemos gente de todos los partidos altamente profesional, sindicalizados y no sindicalizados, porque nosotros creemos que hay que separar, y es la primera vez que en el gobierno de la educación sucede, lo que es los legítimos representantes sindicales y la acción sindical de la acción de gobierno, que son dos cosas distintas. Yo quiero ir a eso, bien. Victoria, si me permitís, porque justamente eso es mi obsesión en este tema. Vos representás a los docentes y por otro lado, el sindicato que representa a una parte importante de los docentes resuelve, no sé con cuánta asistencia en una asamblea, desconozco cuánta gente había en esa asamblea que resolvieron este paro, resuelve cosas totalmente contradictorias con lo que racionalmente vos como representante docente estás planteando a nivel del CODICEN. Mi pregunta es, ¿cuándo los Robert Silva y todos los docentes racionales que trabajan concienzudamente por el bien de los chiquilines que necesitan educación van a incidir en los sindicatos para cambiar estas directivas y estos lineamientos que son tan retrógrados, tan negativos para la educación? ¿Por qué se produce ese divorcio? A propósito, ¿puedo agregar una cosita a propósito de lo que dijo Álvaro? Porque, que es como otra parte de la misma pregunta. ¿Por qué no pensar la representatividad que de repente tienen los sindicatos que hoy conocemos y que hoy son actores y convocan el paro? Y de una vez por todas también
tomar conciencia del acatamiento que tienen los paros, de la incidencia que tienen los paros y manejar esos números, porque muchas veces decimos o nos llega la información, el 70% de los profesores no adhirió, el 50% adhirió, o sea, tenemos esos datos y nunca... pero nunca se transparenta la estadística de parte de la autoridad, de las autoridades de la educación. Los sindicatos en realidad es poca gente. Entonces y mucha gente. está bueno también que justamente, y en este caso por la representación que vos tenés hoy de todos los docentes y no específicamente de un sindicato dentro del gobierno de la educación, que empezáramos a conocer, que la población empiece a conocer esos datos para realmente saber qué representatividad tiene la citación a un paro, por ejemplo, ¿no? Bueno, o si no, mismo combinar, bueno, ¿cuántos pararon? Por eso, ¿cuántos? ¿Cuántos liceos hoy están de paro y cuántos tienen docentes adentro? ¿Cuántos perdieron clase? Le damos la bienvenida a Jorge Carbonell, ex consejero del CODICEN. Una primera reflexión. Vamos a la respuesta de estas preguntas que quedaron súper claras, pero si me permite, para darle la bienvenida a Carbonell, ¿cómo funcionaba en su época? ¿Cómo funcionaba? Igual ahora en ese sentido, desgraciadamente. No se han aprovechado los últimos adelantos tecnológicos que permitirían saber exactamente cuántos hay y dónde están. Los liceos mantenían una guardia y los profesores se presentaban y firmaban una planilla para indicar que concurrían. Los alumnos, si a primera hora coincidían con algún profesor, iban a clase. Y después, a medida que iban transcurriendo el tiempo, si iban enganchando con profesores que estaban, se quedaban. O miraban las noticias, paro de liceos, no van. No van, claro. Bueno, desgraciadamente empezamos por un problemita que no sé si... He visto que hay quienes ponen cuidado ahora, pero cuando dan la noticia dice mañana no hay clases. Sí. Claro. A un alumno liceal de hasta 17 o 18 años. Feriado, lógico. Mañana no hay clases, Sí. quiere decir mañana no hay clases. Pero si fuera, tal vez justo en su liceo, sí se encontraría con un docente dispuesto a trabajar. Muchas veces pasó eso. Sí, muchas veces y cada vez más. Porque en realidad yo recuerdo los primeros paros cuando yo todavía era alumno del IABA, pero lo que sería liceo ahora, y en el Rodó, cuando había paros en el año 66, por ahí, realmente la concurrencia era muy baja. Y por lo tanto no había clase, no había forma de lograr que funcionara la cosa de alguna manera. La mayor parte del tiempo estaba mi padre solo en la dirección. ¿Recuerda paros por agresiones a docentes? No. Eso es un fenómeno de ahora. Que no había agresiones. No. No existía eso. No, lo que pasa es que ahora estamos con un hecho puntual, pero tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Este hecho puntual es importante y se agrega a mucha cosa, pero tenemos una historia muy triste para atrás. Los alumnos, a mi criterio, desde la enseñanza inicial, no están siendo educados en lo que yo pienso que es educar, en estar un rato sentados, en educarlos en tener respeto a las personas mayores. No digo que todos, pero tendrían que ser casi todos. Y de ahí seguimos, y entonces durante muchos años llegamos a una situación en la cual el alumnado que tenemos no es malo, le falta educación. Porque la reacción son unos forajidos, no, son como son. Si los educaron y orientaron toda su efervescencia natural de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia, y están bien orientados, entonces son encantadores. Y si no, son encantadores, pero se portan mal.
Y falta... de alguna manera, ¿a quién atribuye esa responsabilidad? Y mire, la tenemos Suena todos. como que la está repartiendo al cuerpo docente, que no sabe educar. Bueno, hay una parte del cuerpo docente, hay una parte de los padres, hay una parte de las autoridades, porque si las autoridades toman medidas que perjudican claramente a los docentes le pierden el respeto a la autoridad. Y eso ha venido pasando en forma sostenida en los últimos años. Yo también me equivoqué cuando era director general, pero fui y pedí disculpas. Y los docentes me respetaban y me respetan hoy. Por lo menos yo lo siento así, no sé el mundo cómo lo verá, pero realmente tengo una muy buena relación con gente que piensa completamente distinto que yo. Me parece que ahora no pensamos tan distinto, pero bueno, eso es otro problema. Con Graciela pensábamos completamente distinto en aquel momento y nos llevábamos perfectamente bien, muy bien. Y había muchos directores con los que nos llevábamos bien. Y ningún director en aquel momento, ningún director, ante alguna cosa que yo pudiera decir mal, se quedaba callado la boca. Hablaba y tenía su espacio y era respondido como corresponde. Si yo entendía que tenía razón, le decía, sí señor, tiene razón. Y si yo entendía que no tenía razón, digo yo porque estoy refiriéndome a mi actuación, no estoy involucrando con esto a la que estaban mis compañeros. Pero Robert lo sabe, es decir, tuve la felicidad de tenerlo de compañero como secretario general cuando se inició en la carrera administrativa y encontré una joya, realmente. Es un hombre sensacional. Estudió, aprendió, estudió los papeles y estudió los comportamientos y hoy es un hombre respetado y la gente lo ha entendido así, lo ha hecho ver claramente en las elecciones. Bien. Carbonell, Le voy usted a corregir mencionaba... una cosa. Él dijo, es la primera vez que tenemos un representante así, que no sea de hace muchos años. Ah, bueno, ahí te ganó con la memoria, te ganó. En esta ley, sí, es la primera vez. Porque antes los docentes elegían 3 consejeros. Esos 3 consejeros se integraban con un delegado de primaria, un delegado de la UTU y un delegado de la universidad. Esos 6 elegían un candidato a la dirección general. Ese nombre iba al Senado para que le dieran la venia o no. La última vez que pasó eso no le dieron la venia a Rodrigo Zorrilla. Pero los 3 estaban elegidos por los profesores. Pero eso también, en la última elección, se empezó a distorsionar, porque los candidatos eran candidatos al Consejo, eran grupos que se formaban para tener un candidato en el Consejo. En la última elección se presentó la gremial, o sea, ya era una representación gremial. Otras épocas. Carbonell, usted mencionaba cosas, valores, como por llamarle valores, no, pero el respeto. Respeto tanto del docente hacia la autoridad como del alumnado hacia el docente y viceversa. Y mencionó otros valores que en realidad no tienen más que ver con la casa de uno. Por supuesto que sí. Porque a veces al docente o al sistema le recae como un peso que no es por quitarle en otros aspectos, pero la casa, pero tu casa. Yo no quiero hacer una campaña para conseguir nada, pero la sociedad en este momento tiene que reaccionar de acuerdo con las necesidades. Ya no está la mamá y las abuelas en las casas para formar al chiquilín. No solo no está, sino que muchas de las mamás, como no están en todo el tiempo que ellas quisieran estar y que sienten que alguien tendría que estar, tienen o se les forma una especie de complejo de culpa, digamos así, y perdonan muchas cosas de los hijos que antes no se perdonaban. Entonces, que el cuerpo docente hoy tendría que tener además asumir el compromiso de también frente a esta realidad que es absolutamente tangible. Es la sociedad la que tiene que asumir el compromiso a través de los mecanismos. Por ejemplo,
Yo oigo del sistema de cuidados, no sé cómo se va a implementar, no sé si va a estar bien, pero se necesita algo así hasta Sistema los 3 Nacional años. de Cuidados, dice. ¿Eh? ¿De qué está hablando? No es cuidados, es cuidados y educación. Es cuidados y educación para los niños, para los bebés, y es cuidado y educación para los ancianos también, porque a veces nos ponemos un poco impertinentes los ancianos. Pero ¿no es mucho para un sistema educativo? ¿Eh? Lo pregunto, ¿no es mucho para un sistema educativo? No, estoy hablando de la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo, a esa pregunta, yo creo que es muy fácil en este momento donde las responsabilidades no se asumen, pasarle al sistema educativo. Yo creo que acá hay una reacción que como sociedad tenemos que tener. Y en esto, lamentablemente, tenemos que buscar la voluntad de la sociedad. O sea, que vivir con las condiciones de hace 20, 30 años atrás no podemos porque estamos en 2016. Por tanto, como estamos en 2016, mamá y papá salen a trabajar, los chiquilines tienen que participar más horas. De hecho, el horario se ha ido extendiendo en la concurrencia a las instituciones, pero acá hay dos cosas que no podemos perder de perspectiva. La función educativa institucional es formar en conocimiento. Y la función educativa familiar es formar en la vida, es formar en los valores, es formar... De hecho, la Constitución le confiere a la institución familia, le confiere esa responsabilidad. Y la tenemos que instrumentar. No para el siglo XX pasado, no, estamos en el siglo XXI y entonces en el siglo XXI tenemos que aprender. Hay cosas que yo creo que por defecto en ese movimiento pendular de la historia nos ha tocado. En tiempos de la década de los que quienes son padres hoy o que ya son padres tirando para abuelo hoy, vienen de una experiencia formativa, educativa, donde el abuso de la autoridad hizo que tuviéramos como muchos reparos frente a la autoridad y a la disciplina, como cierta resistencia, claro, por la dictadura, Fueron 12 años la dictadura, bueno, nada más. ya lo sé, pero que impactó a una generación entera, porque quien se formó en la dictadura, con el tema de la autoridad y la disciplina, tiene dificultades, y mencionar la palabra disciplina es una palabra que puede llegar a ser hasta mala palabra, inclusive. Y yo creo que necesitamos recomponer vínculos a partir de la disciplina y vínculos a partir del reconocimiento genuino de la autoridad. Padres e hijos no son iguales, son padres e hijos. Bueno, Graciela. Me alegro coincidir contigo porque en general estamos coincidiendo. Viste que vos pensaste que vos ibas a pensar muy distinto a mí, o te tenés que revisar vos o me tengo que revisar yo. O yo me voy a hacer blanco. No. Mirá que perfil de monja no tuve nunca. El tema es que yo coincido 100% con lo que hasta ahora se ha dicho. La única persona que me hizo callar a mí institucionalmente fue el director general Jorge Carbonell en una reunión de secretarios, porque además... ¿Cómo hizo Carbonell? Y me pegó un grito. ¿Cómo hizo Carbonell? Yo siendo directora del Liceo Bauzá se estaba instrumentando un sistema informático y yo no estaba de acuerdo en alguna cosa y él me dijo, ¿me hace favor, se calla la boca? Y yo me callé la boca, pero llegué a mi casa o al liceo, creo que al liceo después, y recibí la llamada del director general, que pertenecíamos a partidos distintos, que no había ningún tipo de... Había la relación institucional adecuada. Lo mismo con Robert Silva cuando era secretario general de secundaria y de Codicen. Yo era la directora, pero él era el secretario general. Y me pidió disculpas. Porque había levantado el tono. Digo, no, ¿sabe una cosa? Nos tenemos que pedir disculpas mutuas, porque usted levantó el tono, porque yo lo provoqué. Ahora, pídanle a alguno de los mediocres que están en este momento entre las autoridades educativas, y puedo empezar desde donde ustedes quieran, que pidan disculpas de algo. Si ni siquiera se están dando cuenta que se nos cayó el sistema educativo en lo que se refiere al aprendizaje, al clima institucional, que sería bastante fácil, si se quiere, entre comillas, el paradigma infame de dejarlos hacer lo que quieran porque los padres votan, porque en definitiva a mí me dieron la orden de que yo no podía sancionar estudiantes desde el 2000, de cuando volví del 2010. Carbonell no. Castigan a los profesores porque tienen alumnos con notas bajas, porque los piden sanciones. Entonces, ese paradigma infame se sustituye rápidamente de un día para el otro. Lo que hay que sustituir es a las cabezas que están llevando ese paradigma infame.
Porque hay valores que son atemporales. Estamos en el 2016, pero la honestidad, el respeto, la cristalinidad en el ámbito público, el no mentir, el no el no pegarle a nadie. El control de impulso. El control de impulso. Eso es atemporal. No me importa que estemos en el 2016. Es atemporal. Bien. Entonces, el asunto pasa por ahí. Y yo creo, como el último que voy a decir, y yo como una persona que me dediqué siempre a la educación, y especialmente a la gestión, porque mi especialidad es la gestión, no soy especialista en currícula, pero especialista en gestión, en definitiva lo que necesitamos es que ese mismo mensaje venga de las autoridades. Porque si no, los profesores, ustedes preguntan, ¿por qué los profesores? Ese es un tema que quedó pendiente, pero necesitaríamos 5 programas, de repente después lo puedo decir. Los profesores están aburridos. Y el sindicato, al cual de repente no están sindicalizados, porque en secundaria y en UTU hay un 30% menos, igual hacen los paros. Porque y los profesores reaccionan de la misma manera, y sí, no, las autoridades no nos dan bolilla, no nos respaldan, y bueno, y sí, no van. ¿Está bien? No, no está bien, pero los profesionales de la educación hay que respetarlos. Eleonora. Quería ir un poco antes, porque cada vez que tenemos temas que tienen que ver con la educación y con, bueno, esa pata en la educación que es el hogar, se menciona el tema del ingreso de la mujer al mercado laboral y tal vez que la culpabilidad de los padres por no estar las horas que quisieran o pretendieran estar con sus hijos para poder inculcar y enseñar esos valores y esa pata tan fundamental de la educación que es la que se da en el hogar. Y la verdad que a mí siempre me queda como un sabor amargo, porque a mí me parece un avance que los padres, tanto madres y padres, estén insertos en el mercado laboral. A mí me parece... No, por eso. A mí yo no digo que usted lo haya dicho, pero siempre queda como sobrevolando en el aire cualquiera de nosotros que maneje el tema, pues es un tema que acá en este programa se ha tratado muchas veces, ¿no? Y a mí me parece eso un avance, y a mí me parece bien que los padres trabajemos. Lo que no me parece bien es de repente que las frustraciones que tenemos por no poder enseñarles a nuestros hijos las volquemos en la manera de la permisividad, ¿no? Y que después pasen las cosas que tienen que pasar. Ahora, ayer hablando sobre el tema, yo le decía a Pablo Romero, que es un docente de filosofía que nos visitó, ¿no será ahora que tengamos que construir otros paradigmas de autoridad? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque la realidad yo no quiero volver a hace 40 años, ni a hace 50, ni a hace 60. Por nada del mundo quiero volver ahí. Quiero de acá ir hacia más. Y quiero que las mujeres sigan insertándose cada vez más en el mercado laboral. Quiero que cada uno se realice en lo que cree que es lo que le va a la vida, que no necesariamente es estar en su casa. Entonces, me parece que a partir de eso deberíamos, como sociedad, crear nuevos paradigmas donde la autoridad de los padres, la autoridad de los adultos, la autoridad de los docentes se represente de la manera como hoy sea viable y sea efectiva. ¿Es viable? Esa es la pregunta. Bueno, pero ayer viable? se hablaba, por ejemplo, que alumnos de ciclo básico entran al aula y le hacen ¿cómo andás? ¿Qué haces al profesor? Y hay como una relación un poco más horizontal. Bueno, eso yo creo que hay una no vuelta atrás de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que sin volver para atrás, ese profesor a quien el alumno lo saluda horizontalmente tenga la autoridad? Entonces, capaz que es un ejercicio un poco más difícil porque hay que construir algo nuevo, pero no volver para atrás. Si me permitiste, te pongo un ejemplo. En las universidades americanas he leído que hay una orden la universidad es distinto, Álvaro, ya se pasó, pero me parece que es otra hay historia. una orden institucional por la cual nunca un docente puede estar reunido a solas con un estudiante. Siempre tiene que haber un tercero como testigo. ¿Por qué? Por los riesgos de los juicios de acoso, de bullying, de acoso sexual, etc. O sea, lo que yo dije no tiene nada que ver con eso. Perfecto, pero ¿a qué voy con esto? A que es fundamental recuperar lo que yo en alguna universidad he planteado y los estudiantes se enojaron mucho, la asimetría de la relación pedagógica. O sea, una cosa es el docente y otra cosa es el estudiante. Lo de cómo andás, profe, no puede funcionar
funcionar. No puede funcionar. Yo no te digo tratarlos de usted y que te traten de usted. No sé si llegar a eso. Pero lo cierto es que hay una simetría y que si el docente entiende que debe encarar la clase de una manera, el estudiante debe acatar porque el docente es el responsable. Y muchas veces pasan estas cosas. La relación horizontal, somos amigos, salimos después a bolichear con los alumnos, cosas espantosas. Bueno, pero yo no hablaba de eso. Que no son la manera de eso. Yo hablaba de otras cosas, de la manera de relacionarte, de vos poder discutir, de tener pensamiento crítico, siempre respetando una autoridad. Porque a lo que yo voy es a esto. Hoy tenemos una manera de... O sea, la sociedad está configurada de una manera donde al docente le podemos decir qué haces, cómo andás, pero siempre y cuando siga manteniendo ese señor o esa señora la figura de docente y respetarla. Entonces lo que yo estoy diciendo es construir en una relación diferente, en una relación donde te podés saludar de beso, una autoridad. O sea, lo que yo estoy hablando es construir una nueva autoridad. ¿Sabes qué pasa? Ya nos pasamos tanto de rosca, ya aplicamos tan mal dejar hacer y dejar pasar, que ahora necesitamos un parate. Un parate institucional y democrático. Parar, hasta acá llegamos, no va más. ¿Democrático qué quiere decir? Sí, democrático porque los chicos... A mí siempre me preguntaron por qué yo podía dirigir un liceo con 5.000 alumnos que concurrían todos los días y te lo puede decir el director general. No ahora y aún no tenemos ningún compromiso institucional. Porque eso estamos de acuerdo. Y uno tiene que tener buen relacionamiento. Cordialidad es una cosa, acercamiento, preocupación por los problemas y todo lo demás. Pero a lo que se llegó ahora, que cuando yo volví al liceo en el 2011, una profesora me dijo, ¿vos vas con tu paradigma o cambiaste también? Después de los 5 años que hago confianza, porque a mí la directora, tu suplente, un alumno en 5º año, se levantó a orinar en la esquina del salón, yo lo eché para que después las demás autoridades adoptaran las resoluciones que tenían que adoptar. Y la directora se lo llevó de nuevo y se lo entró a la clase. Ese es el paradigma que hoy día las autoridades están manejando. Entonces le estamos haciendo un daño terrible a los estudiantes, a los alumnos, a los chiquilines, porque los que tenemos posibilidades de educar de otra manera, porque tenemos otra formación, pero el problema son los sectores de marginalidad, que ahora le llaman vulnerables. Bueno, sí, vulnerables porque los enterraron en la pobreza marginal, que es la peor de todas las pobrezas. La peor de todas las pobrezas. Me gustaría que Robert Silva, perdón, porque se está como dando por sentado, como una verdad tangible, el hecho de que efectivamente hoy hay un tipo de vínculo entre docentes y alumnos, en determinada edad, generación además, que está como demasiado chabacano y que eso está detrás de la falta de respeto a la autoridad. ¿Es así? ¿Así lo perciben? No, yo lo que sí creo, porque además soy profesor... Por eso sí, por eso se lo pregunto. Y creo que las relaciones han cambiado. Yo comencé en esto del profesorado en 2001. Y del 2001 al 2016 han cambiado los vínculos con los estudiantes. ¿Para bien o para mal? Han cambiado para bien, pero lo que pasa es que creo que hay una función... que yo comparto lo que decía, es una función diferente, estamos en niveles distintos, pero niveles en cuanto a las funciones y a los roles que tenemos frente a un conjunto de personas. Unos tienen el rol de alumnos y otros tienen el rol de profesor. No quiere decir que uno sea más y el otro sea menos, no, son roles diferentes. Y como roles diferentes uno tiene que actuar. No quiere decir, como decía ella, yo comparto, que uno no pueda tutear, que no pueda saludarse con el beso, no, todo lo contrario. Que no mantenga un vínculo a través de las tecnologías, como hoy nos pasa, que intercambiamos fichas, consulta, viene a clase, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Bueno, pero sí creo que acá hay un problema, que no solo se da en la clase, sino que se da, yo diría que en el sistema en su conjunto, que es diferenciar el ejercicio legítimo de la autoridad con el autoritarismo. Son cosas distintas. Yo tengo que ejercer la autoridad para cumplir con el rol que se me ha asignado y que responsablemente tengo además un marco normativo que lo regula y que establece cuáles son las cosas que tengo que hacer, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones o viceversa. El actuar fuera de ese marco de autoridad es el autoritarismo. Yo creo que por el temor al ejercicio del autoritarismo, a decir no se puede ser autoritario, hay que dejar libremente que las cosas pasen y sucedan, estamos a veces en situaciones complejas. Eso es lo que sucede. Yo creo que acá entra la idea, porque me gusta volver a hablar de disciplina. O sea, si uno mira directamente todo lo que nos da orden y disciplina, vamos a mirar el cuerpo. Cualquier órgano del cuerpo cumple una función igual a la del otro, se mezcla.
La función de nuestro cerebro es una, es clara, definida y nadie la cuestiona. La de nuestros pies es otra, la de nuestros órganos internos otra, y efectivamente el equilibrio funciona. Ahora, a veces se da una enfermedad, ¿no? La hernia. ¿Qué es la hernia? Se rompió el tejido, el órgano se sale del lugar y como se sale del lugar toma una dimensión y una amplitud descontrolada y fuera de su contexto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volverlo a la estructura, reconstruir el tejido, cerrar y todo sigue funcionando. Entonces, el tejido es la disciplina. El tejido es el camino. A mí me toca trabajar, muchos de ustedes lo saben, con personas que por desarrollar una enfermedad, que es la enfermedad de la adicción a la droga, pierden estructura disciplinaria y esa estructura disciplinaria hace que cualquier cosa valga lo mismo y no es lo mismo y evidentemente pierden control y gobernabilidad de sus propias vidas y de la vida de los otros a la que afectan. Por tanto, en la sociedad también sucede lo mismo. Puede ser un problema educacional. ¿Cuál es el camino terapéutico para ayudar a un adicto a salir? Generarle estructuras disciplinarias. Y la disciplina no es enemiga tuya, al contrario, te da la posibilidad de que tú puedas, con tus recursos, generar el camino más apropiado para poder desarrollarte. Finalmente, entra otra categoría a jugar, que es la categoría tiempo. Vivimos en un mundo que nos agrede permanentemente con un inmediatismo que no nos permite desarrollar procesos. Y a veces la función educativa necesita de procesos. Por eso el lugar que ocupa un docente no es el mismo que ocupa un alumno y por eso el lugar que ocupa un padre no es el mismo que ocupa un hijo. Punto. No son iguales, son procesos distintos. La pregunta entonces es, si hay consenso en lograr un cambio de paradigma en torno al concepto de autoridad y disciplina, ¿cómo se haría pensando en el lugar de los docentes que ayer fueron a trabajar y mañana van a ir y van a tener que plantarse de otra manera? Sí, porque es bien concreto. Esto se hace desde el ya, no hay que esperar al lunes. Victoria, pero es fácil. La directora que hizo que eso que acabo de decir, ahora es inspectora. Y no voy a dar nombres, pero los compañeros que nos escuchan saben. Y Robert Silva también lo sabe y seguramente Carbonell también, porque cada uno se muy bien el sistema. Ahora es inspectora. Y mano derecha de la directora general, que aparece toda peinadita con el mero diciendo que todo está precioso, pero después el sablazo se lo dan a los profesores o a los directores. Yo estoy recorriendo centros educativos porque pedí autorización a los consejos, primaria y secundaria. Calladita la boca, solo lo digo por Twitter. Las cosas que veo, todavía no dije nada porque quiero ver, ir al interior, es un derecho del parlamentario y un deber pedir autorización. No puedo hablar con los alumnos, tengo que hablar con las autoridades. Y eso es lo que estoy haciendo porque la reglamentación está y nadie se acordó. Y así que, bueno, la sociedad tiene que a través de sus representantes o a través de sus organizaciones sociales involucrarse, porque tú decís mañana cómo se paran. Y si esa inspectora te califica, califica a los directores a los profesores. Es muy simple cambiar el paradigma. Es muy simple cambiar el paradigma. No puede cambiar de hoy para mañana. No, pero tenemos que empezar ahora a cambiar y ese proceso va a ser lento y va a tener que ser de arriba para abajo y de abajo para arriba. Exacto. Si no se acompaña en ambos sentidos no se logra nada. Mañana los chiquilines se van a seguir portando de la misma manera. Tengo entendido que el alumno golpeador, digamos así, tiene 16 años y está en primer año. Es la tercera vez que repite el primer y en realidad no se dirigía, lo imagino tirando golpes y embocando a alguno en la docente que estaba en el asunto. No debe pasar eso. Y todos tenemos que ir asumiendo progresivamente las funciones que nos corresponde para que los chiquilines empiecen a sentir. Porque los chiquilines son los primeros que lo notan. Yo no creo que a Robert a alguien le falte el respeto. Bueno, pero entonces la otra pregunta es, ¿y por qué en vez de todo lo que pasa no se resolvió el tema, la directora expulsa al chiquilín o lo sanciona? No lo sé, no hay un camino. ¿Lo discutimos a la vuelta?
Lo discutimos a la vuelta. Vero, buenas tardes, felicitaciones. Muchísimas por el programa de radio de la tarde y por este. Muchísimas gracias. Tuvimos el gusto de ganar con Cairo Herrera y todo el equipo el Iris a Mejor Programa de Interés en Radio, así que muchísimas gracias y un placer haber podido compartir con ustedes esos minutos sobre el escenario. Yo veo desde acá cómo se trabaja acá y el placer que es compartir con ustedes, así que va el beso enorme y las felicitaciones a cada uno de los que hacen Esta Boca es Mía y a ti, Victoria, que sabemos lo que es tu trabajo y lo que haces, así que muchas gracias. Vamos a la pregunta de hoy con respecto a la enseñanza. Es la siguiente: ¿el paro es una medida válida frente a la violencia? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Si quieren además dejarnos un comentario para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, gracias, Vero. Antes de hacer esta pausa, si me permiten, una conversación en línea en este momento con Óscar Dourado, presidente de la patronal del taxi. Saben ustedes que el estado de salud de estos taxistas, bueno, está muy delicado. Dourado, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por esta comunicación. ¿Algo que nos pueda avanzar sobre el estado de salud? Bueno, es muy delicado, sobre todo el trabajador que recibió el tiro en la cabeza. El otro trabajador que se venía reponiendo una infección abdominal es lo que está provocando fiebre y, bueno, un retraso en su recuperación muy importante que nos hace realmente preocupar a todos, ¿no? Medidas en concreto, Dourado. Desde el Ministerio del Interior, el propio ministro había planteado en más de una oportunidad que de una buena vez se pudiera sacar el efectivo del taxi en el entendido de que podía ser una herramienta también que colabore en la seguridad, ¿no? Pero que había resistencias dentro del propio sector del taxi. ¿Cómo lo ve usted hoy? Nosotros compartimos el sentir del ministro y del Poder Ejecutivo, que lo que es la intención se debe concretar, pero se tiene que concretar en una herramienta que involucre a todos los que trabajamos en la calle y a todos los que tenemos la exposición de cobrar en la calle. Días pasados lastimaron a un trabajador en estación de servicio gravemente, sí, a un almacenero, a las personas que transportan y distribuyen comida y que distribuyen bebidas, todos los que tenemos la necesidad de manejar dinero en la calle, también el transporte colectivo. Entonces, en el día de ayer yo hablé con un representante de Economía que tenemos que tener una herramienta, los trabajadores que estamos expuestos, a que todos en el colectivo tengamos la misma forma de cobrar, y cuando esa forma de cobrar electrónica sea de carácter genérico, porque no hay una solución para el taxi, otra para la estación de servicio, otra para el ómnibus, otra para... Porque ustedes parten de la base que perderían tal vez pasajeros, no, en tanto sea tan compleja solo para el taxi el cobro a través de electrónico. Nosotros no tenemos ni el conocimiento ni la fuerza económica para llevar adelante un emprendimiento de ese tipo, y le pedimos nosotros al Poder Ejecutivo que nos nutra de esa herramienta. La Intendencia de Montevideo y San José y Canelones quiso hacer el STM. Han pasado 12 años, hemos podido ser incluidos, y en 12 años no pudimos ser incluidos, pero el STM creo que hoy ya ha pasado más del 15-20% de las transacciones de los boletos de ómnibus. Entendemos que si a una solución electrónica le sumamos los intereses de todos los actores, que son 5 o 6 que tienen exposición, la vamos a hacer que triunfe y que salga adelante. Si practicamos el ocultismo y que solamente nosotros tenemos una solución para nosotros, los que transportan bebidas otra, los que están en la estación de servicio otra, y cada uno una, no vamos a tener éxito, que lo que buscamos, que el éxito que buscamos nosotros es la seguridad. Pusimos los bits de Antel en el taxi, que podés pagar con tu teléfono, sí, Antel, y la gente no lo usa. Tenemos SOCA y la gente no lo usa. No lo usan los trabajadores, que no lo quieren usar, y no lo usan los usuarios. Tenemos Visa, tenemos Mastercard, tenemos toda la forma de crédito posible que existen. Ahora, Dourado, esa es la visión suya desde la patronal y desde el sindicato. Nosotros, ¿sabes lo que creemos? Que para males comunes no hay soluciones individuales. Si buscamos una solución individual y no buscamos el bien común, no vamos a encontrar absolutamente nada. Yo te doy la postura nuestra. Nuestra postura es de dolor, es de congoja, de desesperación en algunos casos. No compartimos el paro en absoluto.
entendemos que castigando a la sociedad por un sentir y por un dolor nuestro propio, que tiene todo el valor, castigándolos sin dejar el servicio no logramos absolutamente nada. Acá se logra trabajando y buscando soluciones colectivas, y ya le pedimos una reunión al ministro Bonomi y vamos a pedir una reunión en Economía y al ministro de Trabajo para encontrar una herramienta que nos dé el propio Estado, el propio Poder Ejecutivo, porque nosotros los taximetristas somos nada más y sencillamente taximetristas. La solución a este tema la tiene que dar nuestro gobierno nacional, y que nos diga cuál es el camino que tenemos que seguir, y lo vamos a seguir a rajatabla. Bien, Dorado, gracias por esta comunicación. Seguiremos entonces al tanto de las novedades en el estado de salud de los trabajadores. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Señores, hacemos una pausa y enseguida retomamos el programa.